usted que en la región de Tarapacá 3 veces por semana hay un accidente de trayecto que corresponde a un accidente finalmente de trabajo? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué se hace? Para conversar de esto estamos con una experta, Lilian Padilla, quien es subgerenta de prevención de la H. ¿Cómo está, Lilian? Bienvenida. Muy buenos días. A ver, Lilian, cuéntenos primero esto de los accidentes. ¿Se considera un accidente de trabajo el trayecto en el que me voy de mi casa al trabajo o viceversa, cuando vuelvo del trabajo a mi casa? Así es. Es la cobertura que otorga la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. El Ujú. trayecto desde el domicilio de la persona, que puede variar porque puede haberse quedado en otro domicilio también. Podría haberse quedado viendo a su abuelita Ya. y ese día durmió ahí y se va de esa dirección hacia el trabajo. Y eso también está cubierto como accidente de trayecto. Ok, ahora, el trayecto puede ser de la forma que sea. Si quiero me voy en bicicleta, en taxi, en Uber, en mi auto o a pie. Absolutamente, están todos los medios cubiertos, incluso tracción animal, porque hay sectores donde eso aún se usa en nuestro país, sí. Y se miden los tiempos en base a las direcciones. Hoy día la tecnología ayuda muchísimo a eso, a la georreferenciación de los lugares. Por lo tanto, si una persona se va a pie, calculen los tiempos determinados para eso. Porque hay un mito. En el pasado se decía, oye, hay 2 horas para llegar al trabajo. No, depende de la dirección que tiene el lugar de donde salió hasta donde llegó. Ok, me surge una duda justo con la respuesta. ¿También es un trayecto de trabajo si vivo en Iquique, pero tengo una reunión de la empresa en Santiago y tengo que tomar el avión y toda esa parte? También es porque está con una actividad laboral, Ah, pero dependiendo de la circunstancia, porque si esta persona se viene el día de la reunión, en la mañana, se ujú, vino a Santiago ujú. y pasó directo hacia su trabajo, es un accidente de trabajo, porque su trayecto comenzó cuando salió de su domicilio en Ujú. Iquique. Perfecto. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, la persona ya tiene el accidente, estamos en el trayecto, ¿cierto? ¿Quién determina si ese accidente pertenece a la ley de accidentes del trabajo y accidentes profesionales? Ya, ¿quién lo determina? Sí. Va a depender de los antecedentes del accidente. Por eso se solicita a los trabajadores que presenten medios de prueba, como por ejemplo, si una persona se cae en la noche y va a una posta, va a un centro asistencial, esa es una evidencia que efectivamente ocurrió el evento. Además, si tiene algún testigo que también tiene que dar una declaración. Y de lo contrario, sirve de igual manera el mecanismo relatado con la anamnesis que hace el doctor. Por lo tanto, aquí es muy relevante que los trabajadores estén informados sobre estos aspectos. ¿Y quién lo determina? En base a todos los antecedentes que hemos conversado, Ujú. y hay una calificación administrativa y una calificación médica que determinan si tiene la cobertura. Ok, Lilian. Ahora, si el trabajador tiene el accidente y llegamos a un nivel de inconsciencia, a él se le lleva a cualquier posta, a cualquier clínica, lo que esté más cerca, a salvarle la vida. Luego, ¿qué sucede con eso? Si, por ejemplo, le salvaron la vida y el otro día ya volvió en sí, se entendió que era un Sí, accidente de trabajo, ¿lo trasladan a un lugar de la H? sí. En este caso se traslada a un lugar de la H. Es muy importante que la familia o los seres cercanos también estén informados de esto, porque son los primeros que se preocupan al que la persona no llegó a su destino, Claro, claro. no está en ningún lugar, entonces tienen que comunicarse con la empresa y es ahí donde tienen que darle la alerta y decirle a la empresa, oye, está en un accidente y ocurrió en esta circunstancia. Y desde allí, entonces, nos informan a nosotros mediante la denuncia individual de accidente del trabajo, que es la DIAT que emite la empresa,
y nosotros procedemos al rescate del paciente, Ok, siempre y cuando las condiciones médicas lo permitan. sí, justo iba a eso. ¿Y qué pasa si no se permite médicamente ese traslado de un hospital a otro? Si no se permite, sigue estando ahí, pero después ese hospital, hasta que salga de la situación crítica y diga, Crítico. perfecto, tenemos la autorización médica, podemos trasladar, después todo eso, ese costo es cargado o es pagado a esa institución de salud. Lo Ok, paga la H. ok. ¿Qué situación se da si el trabajador muere en esta Bueno, circunstancia? ya. Todos los trabajadores están cubiertos por esta ley que da prestaciones de supervivencia, Ya, tanto a los hijos como a la señora o el marido de la persona, ya. ¿ya? Existen esas coberturas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que van a recibir una pensión. Y esta pensión para los hijos menores de 18 años o 24 años, si Que esté están estudiando. estudiando, les van a dar una pensión. Y a la viuda también le dan una pensión. Ok, ahora Lilian, quisiera entender qué sucede, cuál es la situación que más se repite, por ejemplo, en la región de Tarapacá, en lo que es los trayectos. ¿Estamos hablando de choques de autos? ¿Estamos hablando de Y atropellos? en general, aquí se da mucho el tema de eh, el contacto del vehículo con un peatón. Eso es muy frecuente y además también la colisión entre dos vehículos. Ya, Eh, es importante destacar esto. Cuando es entre dos vehículos, la energía es es muy fuertísima. potente Sí, y no sabemos las consecuencias que pueden haber. ok, Pero efectivamente, cuando es directo con un peatón, la verdad que el peatón es aquel ser más vulnerable en el entorno vulnerable. vial, porque no tiene ninguna protección. Ok, hay algunos horarios que también entiendo que son los de mayor frecuencia de accidente y creo que tengo el primero es entre las 7 de la mañana y las 11:59, casi al mediodía. Casi el mediodía. Así es, el 61% de los accidentes ocurren en ese horario. Y es donde comienza la vida a las 7 de la mañana, porque las Claro, personas se desplazan y es donde mayor congestión existe. Lo mismo que al término de la jornada, porque también hablamos desde las 18 a las 11 de la noche aproximadamente, con un 15% de los eventos. Por lo tanto, se concentra en estos dos horarios. ¿Y es por qué? Porque hay más afluencia de gente en este entorno vial. ok, Y es por eso que tenemos que estar muy atentos al entorno, sobre todo cuando hay un vehículo y hay un responsable en la conducción, porque las personas pueden ir de pasajeros también, sí, claro, de conductor y pasajero, sí, claro, locomoción pública, etcétera. Pero es muy importante la prevención en esto. ok. Y creo ¿Cuáles que son los puntos a prevenir? lo importante es saberla, primero salir a tiempo, que nosotros sabemos que hay días que nos levantamos, oye, súper bien y otros un poquito más atrasados. Sin embargo, creo que aquí lo más importante tiene que ver qué ruta voy a tomar. Y esa ruta es revisarla en el día a día. Hoy día hay un montón de aplicaciones que existen y te dicen, oye, hay un choque, está interrumpido el tránsito, están Claro, haciendo trabajo. Entonces, eso te da la alternativa de mirar por dónde te vas y no estar en el momento que ocurre este trayecto tratando de improvisar por dónde me voy y voy atrasado, tengo una reunión, voy a dejar a los niños, etcétera. Bueno, y luego de eso tiene que ver también el estado de los vehículos. Es decir, ya, oye, si sé que tengo poca benzina, llamo en la noche anterior, etcétera. Las condiciones óptimas de los frenos, de los lubricantes, etcétera. Y también es muy relevante tener los documentos, estar en posesión de documentos, documentos del vehículo, que tenga su revisión técnica, etcétera. Y además de esto, cuando usted se sube al vehículo,
usar los cinturones de seguridad, los niños con sistema de retención bajo 9 años y además también es relevante estar muy atento a las condiciones del tránsito y no estar pendiente del teléfono. Así es, no estar pendiente del teléfono, haberse despertado descansado, no beber alcohol el día anterior, obviamente no al manejar, pero tampoco el día anterior, que te acostaste con caña y que no entiendes bien. Claro, así es. Y sabes que aquí hay algo también bien importante que a veces se nos olvida y tiene Ujú. que ver que el tema de salud mental también ha arrojado mucha consulta a los psiquiatras, etcétera, y están medicamentadas las personas con algunos productos que pueden provocar Sí, aletargamiento, reacciones más sí, es débiles. verdad, es verdad. Entonces, si es así, busquemos otra vía de transporte. Ok. Vámonos en locomoción colectiva, pero traspasemos esta responsabilidad de ir conduciendo y el efecto que puede tener en este entorno hacia una conciencia más segura y de protegernos nosotros y los demás. Ok. Lilian, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista tan interesante, que esté muy bien. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ahí estuvimos en Iquique Televisión conversando con Lilian Padilla, subgerenta de prevención en H.